Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios el Padre, todas las promesas de aquel que ha creado los cielos, la tierra, todas sus promesas de ayudarnos, protegernos, bendecirnos, guardarnos, levantarnos una y otra vez. Todas esas promesas, dice el apóstol Pablo, en segunda carta de Corintios 1, versículo 20, dice que en Cristo Jesús todas las promesas son sí. Y a través de su vida, de su obra perfecta, de su sacrificio y de todo lo que es Jesucristo, un amén. Todas las promesas de Dios. Nosotros necesitamos que Dios el Padre demuestre hoy, en este día, en esta vida, en tu familia, en tu entorno, en tu salud, en tu vida, que Él demuestre sus promesas. Pero, ¿qué son promesas de Dios? ¿De dónde vienen? Porque es la razón de Dios que nosotros hoy podemos vivir en esas promesas. Nosotros podemos vivir en esas promesas no en primera línea por nuestra obediencia o nuestro propio esfuerzo, porque nosotros, todos, dice el apóstol Pablo, hemos pecado, todos, más o menos, de una u otra forma, pero todos hemos pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 23, todos. Pero el apóstol Pablo dice que hemos sido justificados. La justificación, la santidad, la salvación. Hemos sido justificados gratuitamente. Nadie de nosotros ha ganado la salvación. Es imposible. La salvación de los pecados, la salvación de esa eterna condenación, solo puede venir a nuestra vida por un regalo. La salvación solo se encuentra en una persona, en Jesucristo, el Hijo de Dios. En Él está todo lo que nosotros necesitamos. Jesucristo es la persona más importante. Él es el centro de todo. El universo tiene un centro, Jesucristo. La vida tiene una fuente,
Jesucristo. La vida tiene una razón, Jesucristo. La luz tiene una fuente, Jesucristo. Todo se encuentra en Jesucristo. La persona de Jesucristo es la persona más importante a lo largo de la historia del ser humano. No solo históricamente, sino en este momento, como dice la Biblia en la carta de los Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo. Jesucristo es el mismo. ¿Por qué Jesucristo es el mismo? El ser humano cambia, pero Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo no cambia. Él puede cambiar de planes, pero nunca de carácter. Él es perfecto y Jesucristo es el mismo. Si Él es el mismo, y la razón por qué Jesucristo es el mismo es porque Él ha resucitado. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Padre que es la fuente de todo, el Hijo es el Verbo y el Espíritu Santo de Dios demuestra el poder y su presencia. El Padre eligió a Israel, el Hijo eligió a los gentiles, a ti y a mí. Y el Espíritu Santo está con todos nosotros. Ahora en este momento, aquí en la tierra, hay una persona que es omnipotente. Hay una persona tan fuerte, tan impresionante, que no te lo puedes imaginar. Lo que era Jesucristo para los 12 apóstoles, lo que era Jesucristo en aquel momento cuando estaba María Magdalena, la otra María, la esposa de Susa, y todos los que le seguían, como dice la Biblia. Aquel Jesucristo de Nazaret que multiplicó los panes allí en Galilea, que resucitó a Lázaro. Lo que era Jesucristo para los 12 apóstoles, ahora aquí, en este momento, es el Espíritu Santo para nosotros. Nuestro Salvador es Jesucristo. Nuestra pasión es Jesucristo. Nuestra luz es Jesucristo. Nosotros creemos en Jesucristo, en su obra, en su sacrificio, en su dolor, en su muerte, pero también en su resurrección. Y el Espíritu Santo ahora es el que revela la realidad, la majestad, la gloria, el inmenso poder de la persona de Jesucristo. Todo eso lo podemos experimentar por la persona del Espíritu Santo de Dios que está aquí. Y cuando la Biblia dice que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén, ¿qué son promesas? Cuando nosotros leemos, y yo te recomiendo que leas todos los días 3 capítulos de la Biblia, si tú lees 3 capítulos de la Biblia, entonces puedes leer la Biblia en un año. En un año puedes leer la Biblia completa, leyendo todos los días 3 capítulos. A lo largo del año habrás leído la Biblia completa. Y cuando uno lee en el Antiguo Testamento, uno puede leer, por ejemplo, cuando Dios el Padre dice en el libro de Deuteronomio capítulo 28, acontecerá que si oyeres atentamente, dice, a la voz del Señor, tu Dios, dice el Señor, si tú oyes atentamente a lo que yo te voy a oír, a decir, si tú oyes atentamente y lo haces, para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice la Biblia,
y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Qué son las bendiciones? Dice, esas bendiciones que te alcanzan cuando, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Pero hay un problema con nosotros, querido oyente. El problema es que nosotros todos hemos fallado. Nadie de nosotros, ningún ser humano, ha podido cumplir versículo 1 y versículo 2 del libro de Deuteronomio, capítulo 28. ¿Por qué? Porque no hemos oído atentamente. Solo hay una persona que cumplió el versículo 1 y el versículo 2 de Deuteronomio, capítulo 28. Solo una persona vivió la vida perfecta, la vida completamente bajo la autoridad y la dependencia de Dios el Padre. Cuando Dios el Padre creó al ser humano, el primer hombre, Adán, que significa y viene de la palabra tierra roja, el barro, porque el Señor cogió barro y lo formó. En Génesis 1 dice la Biblia que Dios creó al hombre, pero en Génesis 2 y 3 dice que Dios formó al hombre. Dios nos formó y dice la Biblia que sopló, le dio ruaj. Y cuando el hombre abrió los ojos, Dios el Padre le dio al hombre. Y luego, detrás de un sueño profundo, de una costilla, la mujer, y le dio la libertad. ¿Y qué hizo el hombre y la mujer con la libertad? Le dieron la espalda a Dios. Pero Dios no le dio la espalda. Fue el hombre que se separó de Dios. Pero Dios el Padre nunca se separó del hombre, nunca. Cuando mucho tiempo después Dios el Padre envía a su Hijo Jesucristo a la tierra, el apóstol Pablo tenía razón cuando le llama el segundo Adán. Jesucristo es el segundo Adán, el segundo hombre. Dios el Padre, Adán le dio todo el poder, pero Adán, ese poder, lo puso en la mano de alguien que normalmente fue creado para los cielos, pero fue echado fuera de los cielos. Era un ángel, ahora su nombre es Satanás, el diablo, Lucifer, Belzebub. Cuando Dios el Padre envió a su Hijo, nacido en un pueblo a unos 8 kilómetros o 10 kilómetros de Jerusalén, en un pueblo que en español nosotros le conocemos como Belén, pero en hebreo Betlehem, o como dicen en arameo, Betlehem, la casa del pan. El pan del cielo nació en la casa del pan. Cuando Jesucristo nació en Belén, Él nació como rey, rey de los reyes, señor de aquellos que son señores. Y Dios el Padre puso todo el poder sobre Jesucristo, todo. En Juan capítulo 3 podemos leer cómo Jesucristo dice que el Padre lo puso todo en las manos de Jesucristo, todo. Todo estaba en las manos de Jesucristo. Pero ahora en Jesucristo, Dios el Padre tenía un hombre, por primera vez un hombre, que no usó la libertad para alejarse de Dios, sino para acercarnos a todos nosotros a Dios. Y en Jesucristo, Él vino para vivir esa vida perfecta. Dios el Padre se le reveló a un pueblo pequeño, no porque era más santo, no porque era mejor que los otros pueblos, no. Pero Dios el Padre eligió a un hombre, Abraham. Luego siguió el linaje, Isaac, Jacob, Israel, las 12 tribus. Y Dios el Padre se le reveló a ese pueblo llamado Israel. Y Dios el Padre, a través de Moisés, le dio primero 10 mandamientos y luego en total aproximadamente
613 mandamientos aproximadamente. Pero ese pueblo era un prototipo, era una forma como Dios nos quería tratar a nosotros. Dios el Padre quería a través de ese pueblo revelarse a todo el mundo. No significa que los judíos son la salvación. No. Pero en Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo, cuando habla con esa mujer en el pozo, dijo que la salvación vino a través de los judíos. No es que los judíos son la salvación, no, pero nuestro Salvador vino a través de los judíos. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino a vivir esa vida perfecta que ahora a Dios le permitiría darnos todas las promesas. Dios el Padre, Él quiso bendecirnos, pero había un abismo, una distancia, un muro alto que era imposible, profundo y oscuro, tan imposible de pasar de nuestro lado al otro lado. Y como nosotros no nos pudimos acercar a Dios, fue Él el que tomó la iniciativa y vino en la vida de Jesucristo a nosotros. Cuando Dios el Padre, Él se reveló a Israel, Él le dio promesas y Él dijo, mira, si vosotros cumplís todas mis promesas, todos mis mandamientos, yo os voy a dar a vosotros esto y esto. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, hay 68 versículos. Y esos versículos, 68 versículos, los primeros 14 describe la bendición. Y todos los otros 54 versículos describe la maldición. Interesante. Pero Dios el Padre dijo que si Él encontraría a uno, entonces Él podía cambiar la historia de todo ser humano. ¿Por qué? Porque según Romanos capítulo 5 fue uno, su desobediencia, su rebeldía, oscuridad, que trajo la injusticia, el pecado y la destrucción a nuestra vida. Esa contaminación con lo que nosotros le llamamos el pecado fue a través de Adán. Si por uno entró la destrucción, si por un hombre entró la muerte, si por un hombre entró la condenación, si por un hombre entró la esclavitud, entonces solo se necesitaba a otro. Pero como Dios el Padre no encontró a nadie, Él tomó la iniciativa y envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo era completamente hombre de naturaleza. Si Jesucristo no era hombre de naturaleza, Él nunca nos podía haber salvado. Porque para salvar nuestra naturaleza tenía que venir alguien de nuestra naturaleza. ¿Qué hizo Dios el Padre? Él envió a su Hijo en la carne, como dice Romanos 8, en forma de la carne. ¿Para qué? Para condenar al pecado en la carne y para, como dice Hebreos capítulo 2, para condenar la muerte en la carne. Y cuando vino Jesucristo, el pecado y la muerte pensaban que en el mismo cuerpo de Jesucristo podían hacer lo mismo que habían hecho ya miles de millones de veces en la vida del ser humano. Pero estaban equivocados. Cuando el pecado se acercó con su aguijón, no lo pudo hincar en el cuerpo y en la vida de Jesucristo. Mientras Él vivía, era imposible. Y la muerte tenía poder sobre todo ser humano. ¿Por qué? Porque la muerte se alimenta del pecado. Pero había un problema. Cuando Jesucristo murió, Él murió por el pecado, sí, pero no por el suyo, sino por el nuestro. Por eso, cuando Jesucristo murió, la muerte no lo pudo sujetar en el sepulcro. ¿Por qué? Porque por primera vez la muerte se acercó al cuerpo que nunca había gustado el amargo aguijón
del pecado. Jesucristo no solo venció a Satanás en la cruz, no solo en la cruz, sino ya desde el principio en el desierto, en Mateo 4, en Lucas 4. Jesucristo, toda su vida era una victoria, toda su vida. Ningún ser humano jamás ha dominado a los demonios como Jesucristo. Ningún ser humano era como Jesucristo. Jesucristo es impresionante, querido oyente. Eso te lo puede testificar todo aquel que de verdad le ha conocido. Yo digo de verdad, no de cultura, no porque has crecido en un país cristiano, no. Si no tienes una relación verdadera, íntima, profunda, cercana con Jesucristo, entonces probablemente no sabes de lo que te estoy hablando. Porque algunos preguntarán, ¿cómo? ¿Yo puedo tener una relación con Jesucristo? Claro. Mejor dicho, Él quiere tener una relación contigo. ¿Por qué? Porque Él nos ama, Él nos aprecia. Nosotros tenemos tanto valor en sus ojos. Jesucristo nos ama con un cariño que no nos podemos imaginar. Mira, si todo el mundo te odia, no importa, porque el amor de Jesucristo es bastante. Jesucristo es bastante. Él es la persona más impresionante. Él ha resucitado, Él vive, Él está aquí y Él te puede ayudar, levantar, sanar, librar, ayudar. Ahora en este momento, tu vida puede cambiar. Si tú abres tu corazón, tu mente, tu vida al Señor Jesús, vas a experimentar el poder de la persona de Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vivió la vida perfecta. Y ahora, cuando Él resucitó, ahora Él regresó al cielo. Porque quiero que sepas una cosa, que Jesucristo, cuando vino a la tierra, era el representante de Dios. Pero cuando Jesucristo resucitó y regresó al cielo, ahora es nuestro representante. Jesucristo es nuestro representante en el cielo y el Espíritu Santo es nuestro representante en la tierra. Y cuando Jesucristo regresó al cielo, ahora Dios el Padre le pudo dar todas las promesas. Como Él dijo, si tú cumples esto y esto y esto, yo te voy a dar esto y esto y esto. Y el único que ha sido perfecto, que ha cumplido Deuteronomio capítulo 28, 1 y 2, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ni Moisés, ni Elías, ni Zacarías, ni tampoco Isaías, o Jeremías, o alguno de los otros profetas, Ezequiel. Ningún ser humano ha vivido esa vida perfecta. Todos, en algún momento, de una u otra forma, han pecado. Y eso nos ha descualificado. Pero había una persona que vivió esa vida que le permitió recibir todas las promesas. Él vivió perfectamente en la voluntad de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, ahora tú y yo podemos decir, bendito seré yo en la ciudad. ¿Por qué? Porque tú eres obediente. Vamos ya, querido, por el amor de Dios. Come on, guys, por el amor de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, 19, que por la obediencia de uno fuimos salvados. ¿Sabes qué? Fue la obediencia de Jesucristo que trajo las bendiciones. Es la vida de Jesucristo, es la obra de Jesucristo. Solo por la gracia de Jesucristo, tú y yo podemos recibir todas esas bendiciones. ¿Por qué tú y yo somos bendecidos? Porque Jesucristo nos lo ha regalado. Eso es la gracia. La gracia es cuando Dios, todo lo que tú no puedes conseguir con tus propias fuerzas,
Él te lo regala. Dios te lo regala. ¿Necesitas un trabajo nuevo? Pídeselo. Él te lo regala. ¿Necesitas algo en tu vida? Pídeselo. Él te lo regala. Dios el Padre nos ama, nos aprecia. Y ahora, por la obra y la vida perfecta de Jesucristo y por su santo sacrificio, ahora nosotros ya no somos esclavos, sino somos hijos, hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de todo lo que Dios el Padre tiene. ¿Sabías, querido oyente, que si tú eres cristiano, puedes abrir tu corazón, puedes orar y pedirle a Dios el Padre todo? Si es un trabajo, tranquilo, pídeselo. Él te lo dará. Sea lo que sea, pídeselo y Él te lo dará. Jesucristo dijo, y yo os digo, pedid a Dios todo lo que vosotros tengáis en vuestro corazón en mi nombre, y yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Y qué son promesas más? Hay muchas promesas, muchas. Por ejemplo, una de las más conocidas entre nosotros cristianos es Isaías 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué incluye esas promesas? Y quiero, con vosotros, en estos pocos minutos que me quedan, quiero que veas cómo Dios te rodea con sus promesas. Dios el Padre te rodea con sus promesas. En Salmo 34, lo podemos leer, ahí el Señor dice, en el versículo 7, dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y le defiende. El ángel del Señor nos rodea. El ángel del Señor nos rodea. Esa palabra, el ángel del Señor, es un nombre interesante, porque muchos piensan que es Jesucristo en su preexistencia, antes de ser un ser humano. El ángel del Señor. Y dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le tienen respeto, de los que le tienen reverencia. ¿Y qué dice? Y los defiende. Quiero decirte que hoy, en este día, alguien te va a defender. Alguien va a hablar por ti. Alguien se va a levantar por ti. Alguien se va a poner delante de ti para protegerte. ¿Qué son las promesas de Dios? Las promesas de Dios se pueden, meter, o no sé cómo se dice en español, en tres categorías. Una es protección, otra es presencia y otra es provisión. Lo repito otra vez. Todas las promesas de Dios de todo el Antiguo Testamento se pueden, diferenciar en estos tres niveles: protección, en presencia y en provisión. Y hay una de esas promesas, es unas promesas que son impresionantes, que quiero junto contigo profundizar y traer a memoria a nuestra vida para que veas el poder de las promesas de Dios. Mira, y querido oyente, mire, le quiero decir de todo corazón, mire, por favor, nunca deje de leer la Biblia. La Biblia es impresionante. La Biblia no es en primera línea un libro de poesía, de historia, de cánticos. No. La Biblia en primera línea es la palabra viva de Dios. La palabra viva de Dios, que tiene poder para tocar lo más profundo de nuestra vida y para cambiarnos, para alimentarnos, para guiarnos, para sanarnos, para cuidarnos. La Biblia es impresionante. Nunca deje, querido oyente, de leer la Biblia en voz alta. ¿Qué son promesas que Dios nos da? Atención.
En el Antiguo Testamento podemos leer cómo Dios nos arrodea. Dios nos arrodea. ¿Pero con qué y de qué forma? Y vamos a verlo aquí, cómo Dios nos arrodea. ¿Cómo? Con sus promesas. Pero oye lo que dice Salmo 3, versículo 3. Aquí dice la Biblia que David iba huyendo de su hijo Absalón. Dice: Señor, muchos son los que, dice, me persiguen. ¿Cuántos han multiplicado mis adversarios? ¿Sabes qué? En verdad era una persona que le perseguía, pero tras de esa persona había un ejército de demonios. ¿Y qué dice Salmo 3:3? Dice: Mas tú, Señor, eres escudo alrededor mía. Salmo 3:3 dice que el Señor es un escudo que nos rodea. En Salmo 5, versículo 12 dice que Dios nos rodea con su favor. Ahora pues vamos a mirar cada punto. Y luego dice Salmo 32, versículo 7, que Él nos rodea con cánticos de liberación. Impresionante. Luego dice Salmo 32, versículo 10, que Él nos rodea con su gracia. Salmo 139, versículo 5 dice que nos rodea por delante y por detrás. En el profeta Zacarías, capítulo 2, versículo 5 dice que Dios nos rodea con su fuego, con un muro de fuego, mejor dicho. Y luego podemos leer en Job capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, que Dios nos rodea a nosotros, a lo que tenemos y a toda nuestra casa. Pero ahora después lo vamos a leer y aprender más profundo. En Salmos 3:3 dice que Dios nos rodea. Eres un escudo. Dios el Padre es nuestro escudo. Dios el Padre es nuestro escudo. ¿Sabes por qué es interesante que Dios el Padre es nuestro escudo? Porque aproximadamente 14 veces he encontrado en la Biblia que Dios el Padre dice que Él nos rodea con su escudo o que Él es nuestro escudo. Pero oye lo que dice en Génesis, capítulo 15, versículo 1. Dios el Padre le habla a Abraham y dice: No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Si tú eres cristiano, quiero decirte que Dios es tu escudo. Dios es tu escudo. Dios el Padre es tu escudo. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos vivir en esas promesas por la gracia de Jesucristo. Tú eres un escudo alrededor mía, dice en Salmo 3, versículo 3. Eres escudo alrededor mía. ¿Cuántas flechas vienen por tu espalda? ¿Cuántas veces eres atacado por tu espalda o por detrás sin darte cuenta? Pero el Señor, Él es tu escudo. Él te rodea. Él te rodea con su escudo. Luego, en Salmo 5, versículo 12, podemos leer algo con lo cual también Dios nos rodea. Y es, atención, quiero que oyes, porque tú, Señor, bendicerás al justo. Aquí en el Antiguo Testamento, cuando habla el justo, habla del justo por sus obras. Pero como sabemos que no había ningún justo, a partir de ahora existe el justo por fe, que vive luego en la justicia también por obras, por fe. Pero a esa justicia no vienes por obra, sino por la gracia. Por eso ese versículo tú lo puedes adoptar para tu vida. El Señor te va a bendecir, querido, porque tú eres justo. ¿Por tus propias obras? No, sino por la obra perfecta de Jesucristo. Dice el Señor, tú vas a bendecir al justo. Y ahora oye, como con un escudo lo rodeaste a tu favor. Querido oyente, me encantaría, ya lo he hecho, de explicar un poco el poder del favor de Dios.
Tienes que saber que nosotros cuando leemos la Biblia, nosotros leemos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, de la paciencia del Señor, de su gracia. Pero hay algo que se llama el favor de Dios. El favor de Dios. ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos que Dios ama a todos los seres humanos. Y muchas veces has oído por ahí decir, Dios no tiene favoritos. Bueno, dame un momento y te lo explico un momento. Si tú lees en los Salmos, tú vas a leer que Dios favorece a los que le temen. Él favorece a los que confían en Él. ¿Qué significa? Vivir bajo el favor de Dios. Cuando tú vives en el favor de Dios, Dios el Padre permite que tú te encuentres con personas, que ellos reconozcan el potencial en tu vida, que ellos reconozcan la importancia que tú eres y que ellos en un momento, el favor de Dios te puede bendecir ahora en un momento como tu propio esfuerzo no lo puede en años. El favor de Dios te da acceso a personas. El favor de Dios te da acceso a recursos. El favor de Dios, dice Proverbios capítulo 22, dice que si tú puedes elegir entre dinero, oro y plata y el favor de Dios, si tú puedes elegir entre el dinero y el favor de Dios, dice, elige el favor de Dios, porque el favor de Dios puede lo que dinero no puede. El profeta Malaquías capítulo 1, versículo 9 dice, ahora pues, orad por el favor de Dios. Y tú y yo, querido oyente, tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame tu favor. Yo sé que tengo tu favor en Cristo Jesús. Pero ahora, mira, querido, hay una cosa graciosa. El favor no solo se tiene con Dios, sino también con personas. Por eso tienes que decir, Padre, dame tu favor. Padre, derrama tu favor. Demuestra tu favor en mi vida. Padre, tú dices, ahora pues orad por el favor de Dios. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, dame tu favor. Ayúdame, demuestra tu favor en mi vida. El favor de Dios. Dios nos rodea con su favor. ¿Qué significa? Que tú vas a tener el trabajo de cual otros sueñan. Tú vas a tener la bendición de los otros. Queridos, el favor de Dios te catapulta. El favor de Dios es impresionante. El favor de Dios es impresionante. Y tú y yo vivimos bajo el favor de Dios. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el favor de Dios? El favor de Dios está en la gracia de Jesucristo. El favor de Dios. Él nos rodea con un escudo. Salmo 3, versículo 3, Él es el escudo. Pero luego dice en Salmo 5:12 que su favor nos rodea. Pero ahora oye, mira, hay otra cosa que nos rodea y es cuando dice en Salmo 32, versículo 7, Él dice, con cánticos de liberación me rodeas. ¿Qué significa? Que Dios el Padre, el Espíritu Santo y el Señor Jesús una y otra vez te trae memoria que todo va a ir bien. Y por eso puedes cantarle, por eso puedes alabarle, por eso puedes amar a Dios de todo corazón. ¿Por qué? Él me rodea con cánticos de liberación. Él me rodea con cánticos de liberación. Imagínate, Él me rodea con cánticos de liberación. ¡Wow! Luego, en Salmo 32, versículo 10, dice, mas el que espera en el Señor le rodea con la gracia, dice en hebreo. El que espera en el Señor le rodea con la gracia. La gracia te rodea. Isaías 54, versículo 9 y 10 dice que los montes se moverán y los collados temblarán, pero su gracia nunca se va a apartar de ti. El Señor te rodea con su gracia. La gracia nos rodea.
¿Sabes, querido oyente? Yo no sé si tú has oído la palabra alguna vez, aura, que tiene una cierta aura. Hay personas que tienen un cierto aura. Creo que se dice así. La palabra en latina, aura. ¿Sí? Y esa aura existe de verdad. Me explico, para que no lo malinterpretes. Hay personas malas, muy malas, amargas, que solo acercarte tú percibes su mala atmósfera. O como hoy dicen los jóvenes, el mal yuyu, la mala influencia. Hay personas que tú te acercas y puedes percibir su aura, lo que le rodea. Y sabes, cuando tú eres cristiano, yo digo de verdad cristiano, no porque has nacido en un país cristiano te crees que eres cristiano, porque mira, yo tengo unos cuantos amigos gitanos en Alemania. Ahora estoy pensando en 2 que tengo. Y ellos nacieron, por casualidad, ellos nacieron literalmente en una cochera, creo que se llama garaje. Pero hasta hoy no se han convertido en un coche. Además que no saben conducir muy bien, pero eso es otro tema. Y ellos nacieron en un garaje, pero nunca se convertirán en un coche. Que tú nazcas en un país supuestamente cristiano no significa que tú eres cristiano. ¿Sabes cuándo eres cristiano? Cuando tú le pides a Jesucristo que Él te salve, que Él te perdone y que Él te ayude. Entonces, Él te perdona, Él te libera de tus pecados, Él te da vida eterna y Él te llena con su Santo Espíritu. Por eso, tú y yo tenemos un aura. Por eso, atención, algunas veces tú vas a un sitio y tú sientes la maldad de personas, o, mejor dicho, las personas, sin saberlo, perciben lo que tú tienes. ¿Sí? Por eso, quiero preguntarte, querido oyente, ¿qué es lo que te rodea? ¿Qué es lo que te rodea? ¿Es una atmósfera de vida, de paz, de amor? ¿O es esa mala destrucción, esa amargura? Tú me rodeas con tu gracia. Tú me rodeas con tu gracia. ¿Qué significa? ¿Sabes lo que significa? Que todo ser humano que tenga contacto contigo va a tener un contacto con la gracia de Jesucristo. Tú me rodeas con tu gracia. Tú me rodeas con tu gracia. Tú me rodeas con tu gracia. Fantástico. Salmo 139, y yo te recomiendo que le estudies. Salmo 139, versículo 5 dice que tú me rodeas por delante y por detrás. Qué bonito. Por detrás para protegerme, por delante para guiarme. El Señor te rodea con su presencia. Dios el Padre está contigo, te ama, te aprecia. Querido oyente, tú no eres una alfombra, tú no eres un esclavo, querida. Tú eres una princesa. Y tú, querido, eres un príncipe del Señor. Es su amor, su cariño que nos ha honrado. Es el perdón de los pecados. Querido, tú tienes que pensar mejor de ti. Yo no digo que tú tienes que pensar que eres mejor que los otros. No, eso se llama arrogancia. Pero tú tienes que pensar mejor de ti, que Dios el Padre es tu papá, que todo lo que tú le pides a Dios el Padre, Él te lo da. Tú me rodeas por delante, por detrás. Tú me rodeas. Y el profeta Zacarías, me encanta, dice que Dios es un muro de fuego alrededor nuestra. A firewall. Dios es un firewall. Como dice en la informática, cuando se le pone un antivirus a las computadoras, a los programas, antiguamente se llamaba firewall. Yo no sé si se llama todavía firewall, pero antiguamente a los programas antivirus le llamaban firewall, que es un muro de fuego. Y sabes, no importa qué fuego diabólico te ataque, el fuego de Dios consume ese fuego.
Dios es un muro de fuego. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo es un muro de fuego. Querido oyente, ¿por qué estoy diciendo esto? Mirad, queridos, voy a ir a un versículo y entonces me vas a comprender por qué estoy dando esta enseñanza sobre las promesas que nos rodean. Atención. En el libro de Job, capítulo 1, luego podemos leer que Job, él pasó lo que pasó durante unos pocos meses. Algún día haré un estudio, un programa solo sobre el libro de Job. Pero en el libro de Job, al principio, Satanás aparece. Y también él estaba rodeando, ¿qué? Rodeando la tierra. Que estaba diciendo que ya estaba él confesando que la tierra es redonda. No como algunos que se creen que es plana. My goodness. Dios Padre, imagínate. Y en Job 1, versículo 9, ¿sabes? Y versículo 10, ¿sabes? Si el diablo no hubiera hablado, si se hubiera callado la boca, no lo supiéramos, pero porque no se cayó la boca, porque no se puede callar la boca. ¿Sabes por qué Satanás no se podía callar la boca? ¿Quieres saberlo? Porque la presencia de Dios obliga a Satanás y a los demonios a decir la verdad. Yo he oído gente que habla con demonios. Más, déjame decirte una cosa. Hasta ahora yo personalmente nunca he oído la voz de Satanás. Nunca. A mí me sorprende personas que dicen, el diablo me habló. Y yo digo, wow, el diablo le habla. Yo, wow. Bueno, hasta hoy no me ha hablado. Y tampoco quiero que me hable, porque no me fío del bicho. Pero mira, yo he visto gente en la liberación que cuando liberan a una persona de poderes diabólicos, le preguntan al demonio por información. Y luego me dicen, no, pastor, es que Jesucristo habló también con los demonios del Gadareno. ¿Vale? De acuerdo, pero déjame decirte una cosa. La presencia de Jesucristo obligó, porque Jesucristo es la verdad. Y delante de Jesucristo es imposible mentir. Vete a por tu esposo. No tengo. Cierto has hablado. 5 tuviste y el que tienes ahora no es tuyo. En la presencia de Jesucristo uno no puede mentir. Por eso cuando Jesucristo habló con aquel endemoniado, los demonios estaban obligados a decir la verdad delante de Jesucristo. Lo mismo Satanás en Job capítulo 1. Él estaba en la presencia de Dios. En la presencia de Dios no puedes mentir. Es imposible. Su naturaleza te obliga a decir la verdad. Y Satanás dice algo, o déjame terminar este pensamiento. Yo no te recomiendo que hables con demonios. Son mentirosos, a ti te van a mentir. A Jesucristo no, a ti te van a tomar el pelo. Y Satanás, delante de Jesucristo dice, o mejor dicho, de Dios el Padre, ¿no le has acercado tú alrededor a Él y a su casa y a lo que tiene? ¿No le ha acercado? Satanás, él mismo reveló que alrededor de Job había un cerco, alrededor de él y su casa y de todo lo que tiene. ¿Has oído? Alrededor de Job había una protección. ¡Wow! Déjame daros un pensamiento muy importante del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Quiero que, por favor, attention please, porque esto es impresionante lo que pone aquí en griego. Cuando dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, versículo 15, cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, esa palabra en griego, aforizo, significa poner un cerco. ¿Sabías, querido, que desde que Dios el Padre te ha elegido
había un cerco alrededor de tu vida, de este bebé, de este niño. Y Satanás tuvo que revelar y tuvo que reconocer que alrededor de Job habían 3 vallas de protección. Una sobre él, otra sobre su familia y otra sobre sus bienes. Interesante. Hasta el diablo tuvo que reconocer que había algo que protegía, un cerco. ¿No le has rodeado a él? Dice, ¿no le has cercado alrededor a él? Impresionante, ¿que sí? Satanás sabía, o mejor dicho, con otras palabras, Él dijo, yo muchas veces he intentado atacar a Job, pero no he podido, porque tú le has protegido. Y quiero preguntaros una cosa, querido oyente. Si Job en la Biblia, que todavía no estaba salvado, Job no estaba salvado. Hasta que vino Jesucristo no había ni uno que estaba salvado. Si Job, que no tenía las promesas, Job, que no tenía un pacto con Dios, si Job era protegido, ¿cuánto más nosotros? Queridos, el Señor te rodea como un escudo. Su favor te rodea. Su cántico te rodea. Su gracia te rodea. Él mismo te rodea. El fuego de Dios te rodea. Su protección te rodea. Tú estás completamente protegido porque el Señor te ama y te aprecia. ¿Sabes cuándo tú proteges algo? ¿Cuándo? ¿Sabes cuándo? Cuando algo tiene valor para ti. Y sabes, querido oyente, mire, probablemente, no lo sé, probablemente estés ateo, agnóstico, probablemente de otra religión, pero permíteme de corazón a corazón decirle, querido oyente, que el día que tenga un encuentro con Jesucristo, con su amor, con la persona de Jesucristo, el día que usted abre de verdad su corazón a Jesucristo, el día que de verdad, honesto y con corazón honesto, le pide ayuda a Jesucristo, querido oyente, le prometo que Él le va a ayudar. Y si ahora, querido oyente, si ahora, y no estoy haciendo una invitación para una iglesia, ni para una religión, no. Si ahora, querido oyente, quiere conocer a Jesucristo personalmente, y que Él le proteja, que Él le rodee, que Él le bendiga, si lo desea ahora, entonces le invito a que juntamente oramos y diga de lo profundo de su corazón, diga conmigo, Señor Jesucristo, te necesito, Señor. ¿Cuánto te necesito, Jesucristo? Y te pido, Señor, ayúdame. Perdóname todos mis pecados, Señor. Ayúdame. Y quiero decirte de todo corazón, Jesucristo, quiero conocerte. De verdad, quiero conocerte. Y te doy la gracia, Jesucristo, que tú me vas a ayudar a perdonar y a salvar. Gracias, Señor Jesucristo.